Muchísimas gracias, saludos. El Monumento Nacional Quinta de los Molinos convocó oficialmente al sexto coloquio Construyendo la Nación Oscar Loyola Vega in Memoriam en una ceremonia de homenaje al inolvidable historiador y profesor universitario cubano nacido el 20 de enero de 1949 en La Habana. Bajo el exergo Una flor para Loyola, familiares, amigos, colegas y alumnos del entrañable intelectual cubano depositaron sus ofrendas ante el pequeño túmulo donde reposan sus cenizas en ese jardín botánico de la capital a propósito de los 73 años de su natalicio. El presidente del Instituto de Historia de Cuba, Joel Cordoví Núñez, reiteró el estilo personalísimo del inolvidable profesor universitario en sus atractivas clases de Historia de Cuba, donde el auditorio concurría a aprender y a ver una propuesta teatral. Era ver el gesto, la sonrisa, el sarcasmo, lo mismo la historia, una historia que la llevaba al presente, y así era ese tipo de profesor. Y claro, también fue ganándose una maestría, fue ganando maestría en ese oficio, fue madurando, eh, muere, fallece, y yo pienso que uno de los momentos donde estaba, era ese momento cúspide, donde era el momento de producir más, ya no solamente de producir desde el punto de vista del contenido, de hechos, sino producir desde el punto de vista de pensamiento, de reflexiones sobre cuestiones de teoría, que me parece, creo que estaba en ese momento justamente ahí, estaba ahí. Ya de hecho estaba dando pasos importantes y claro, todo eso está volcado en ensayos. Muchas veces lo conocemos más como profesor, porque está claro que brillaba como profesor, pero hay que ver los escritos de Oscar Loyola. Y no solamente los escritos que publica como parte de las historias de Cuba, estos manuales que publica junto con Eduardo Torres Cueva, el doctor Cueva, y con el doctor Sergio Guerra. O sea, tiene varias síntesis de historias de Cuba, para decirlo así, con algunos autores, pero hay a veces esos artículos que se publican a manera de ensayo en alguna revista que son menos conocidas, o una conferencia que a lo mejor llega o no llega a publicarse. Esa a veces es más difícil de acceder a ese tipo de escritura, de texto, pero existen. Están ahí esos textos y te das cuenta de que evidentemente había un arte de la oralidad a la hora de transmitir un conocimiento, pero también estaba el arte de la escritura. De hecho, tiene un artículo sobre el tema del ensayo y la escritura de la historia. O sea, él mismo está escribiendo y está reflexionando sobre cómo debe escribirse la historia. Existe ese trabajo. O sea, yo pienso que se complementan, no es que sea el escritor y el orador, yo pienso que hay un complemento ahí del profesional. Oye, el sentido de la justicia, porque tenía, por supuesto, aquellos héroes a los que admiraba y sin embargo es difícil después ver, certificar a aquellos con los que no simpatizaba tanto, que los ponía más o menos en su lugar. No, desde luego, es que así tiene que ser la historia. La historia, no somos dioses, luces y sombras, y en ese sentido hay un equilibrio. Cuando él era profesor de Cuba II, Cuba II es el siglo, o sea, la etapa de las guerras de independencia, y nadie mejor que él dominaba las guerras de independencia. Y por lo tanto, claro, en una revolución que nace, hay toda una serie de problemas que van desde cuestiones regionales, desde cuestiones ideológicas, desde cuestiones etarias, o sea, las edades, problemas personales, de temperamento, que todo eso está en la historia y todo eso está en los hombres que hacen la historia. Y en una revolución que nace, por supuesto, estos problemas se agudizan mucho más. Estamos hablando sobre todo de la guerra de los 10 años, incluso en la guerra del 95. Hay problemas, hay conflictos, muchos conflictos de todo tipo, regionales, raciales. Estamos hablando de una sociedad esclavista en la guerra cuando empieza la guerra de los 10 años. Y por lo tanto hay muchos conflictos de clase y de todo tipo, problemas de todo tipo. Y por supuesto que son hombres los que están haciendo esa historia. Y Oscar Loyola sabía sopesar bien hasta dónde, cuáles eran las virtudes, que eran muchas. O sea, todos los que participaron y decidieron lanzarse a la guerra, todos tienen por supuesto sus méritos. Pero por supuesto que también tenían insuficiencias, tenían como seres humanos que eran. Y Oscar Loyola lograba sopesar con toda esa fina ironía que lo caracterizaba, las virtudes, los defectos, pero siempre contextualizado, que me parece que es lo más importante. Cordoví Núñez sostuvo que el profesor Oscar Loyola Vega fue esencialmente cuidadoso al significar errores de figuras históricas a partir de las coyunturas y de las alternativas del tiempo en que vivieron y sin enfocarlas a la luz del presente.
En el programa literario de la inminente 30ª Feria Internacional del Libro Cuba 2022 estará el libro La Dirección Revolucionaria en la Guerra de los 10 años, la investigación doctoral de Oscar Loyola Vega defendida hace más de 30 años, publicada ahora por la editorial del Instituto de Historia de Cuba. El relevante intelectual cubano falleció el 5 de septiembre de 2014 a la edad de 65 años en un lamentable accidente del tránsito a los pies de la escalinata de la Universidad de La Habana, una institución que fervorosamente amó según sus familiares más cercanos. Como en las oportunidades anteriores, el sexto coloquio Construyendo la Nación Oscar Loyola Vega in Memoriam acontecerá en la segunda quincena de noviembre en el Monumento Nacional Quinta de los Molinos en la capital del país. Maydelín Remón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana.